Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Aquí considero varias cuestiones, varios problemas. Uno referido a la creatividad y otro enlazado a una pregunta. ¿Por qué Lacan afirma que el psicoanálisis no es una ciencia, sino más bien una práctica o una praxis? De las invenciones que trabaja Lacan me ocupo en otro video. La atención clínica. El trabajo analítico con niños y adolescentes presenta un devenir dialéctico inherente que se despliega entre la técnica y la creatividad. Esta tensión no es meramente un desafío, sino un espacio fértil, propicio para el desarrollo de la intervención clínica. La técnica, con sus protocolos y estructuras, establece un marco que, aunque necesario, puede resultar limitante si se aplica de manera rígida, automática. Por otro lado, la creatividad emerge como un fenómeno que trasciende la mera sublimación, actuando como un vehículo para expresar lo que no se puede abarcar. En este contexto, el juego se transforma en un recurso donde el niño o el adolescente puede expresar sus conflictos internos. No es simplemente una herramienta, sino un lenguaje único que permite acceder a lo indecible. Esta dinámica convierte la clínica en un arte donde el analista no busca solo descifrar el juego, sino acompañar el proceso, facilitando así la expresión del niño o del adolescente. Por ejemplo, vía el juego del garabato propuesto por Winnicott. La intervención analítica debe ser permeable a lo inesperado. Aquí, el analista, lejos de imponer su conocimiento, se deja afectar por la experiencia del sujeto. Este enfoque no se basa en técnicas estandarizadas ni automáticas, sino en una práctica o más bien una praxis que valora el proceso de escucha y del bien decir. Por ejemplo, en una sesión donde el niño comienza a dibujar de manera frenética, quizás desordenada, el analista podría optar por no interrumpir este flujo creativo, permitiendo que el pequeño explore sus emociones, sus afectos, sin la presión de la verbalización inmediata. La creatividad como conjetura. La pregunta que surge es cómo se distribuye el hacer creativo entre el sujeto y el analista. Este gesto creativo, que a menudo escapa a la categorización, se manifiesta en momentos de gozo y exceso. Por ejemplo, un niño que se ríe a carcajadas en medio de una sesión puede estar experimentando una liberación de tensiones reprimidas o ocultas. Este momento no puede ser capturado por la utilidad, pero es fundamental para el proceso analítico. La clave radica en sostener esta tensión entre lo pautado y lo inesperado, lo que surge de golpe, ¿no? Lo que Lacan llamaba la chispa creativa, permitiendo que surja un algo que puede transformar la experiencia analítica. La práctica con niños y adolescentes se sitúa en un delicado equilibrio entre la técnica y la creatividad. No se trata de resolver esta tensión, sino de cultivarla, desplegarla, reconociendo que en ese espacio intermedio es donde se produce el verdadero trabajo clínico. La capacidad del analista para adaptarse y responder a las manifestaciones del niño sin perder de vista el marco técnico es lo que en última instancia facilita el desarrollo de la creatividad en el proceso analítico. Reitero, no se trata de una cuestión que pueda resolverse mediante protocolos o técnicas estandarizadas. Por el contrario, lo que se abre es una conjetura, cómo se distribuye el hacer creativo, ese gesto que no siempre se deja nombrar entre el sujeto y el analista,
cuando el gozo irrumpe como resto, como exceso que no sirve, que no se deja capturar por la utilidad. El psicoanálisis entonces no es una ciencia, es una práctica, una praxis en términos de Lacan. Parto de la frase de Lacan que opera como un epígrafe, ¿no? Pero el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica, reitero, pronunciada el 2 de diciembre de 1975 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Condensa una torsión epistemológica clave en su enseñanza tardía. Lacan había intentado durante años inscribir el psicoanálisis en el campo de la ciencia, lo mismo que Freud, primero apoyándose en la lingüística estructural, luego en la lógica matemática y la topología. Pero hacia los años 70, especialmente en esta conferencia en el MIT, se distancia, se aleja de esta aspiración y afirma que el psicoanálisis no puede ser ciencia en el sentido clásico, habitual, basada en el método hipotético deductivo, es decir, no puede universalizar ni matematizar el sufrimiento humano. La ciencia moderna, desde Galileo, se funda en el principio de medir lo que es medible y hacer medible lo que no lo es. Pero el psicoanálisis trabaja con lo singular, con lo no cuantificable, con lo que no cesa de no escribirse. El síntoma, el gozo, el deseo, no se dejan atrapar por fórmulas ni estadísticas. No hay hombre promedio en el diván, como decía Lacan. No hay hombre promedio en el diván. Cada sujeto es irrepetible. Llamarlo práctica no lo rebaja, sino que lo reubica. El psicoanálisis es una práctica ética y del bien decir y del bien vivir, singular que se despliega en el encuentro entre hablantes. No busca producir verdades universales, sino hacer lugar al decir del sujeto, a su modo de habitar el lenguaje y el malestar. La práctica analítica no se basa en la verificación empírica, en el razonamiento inductivo, sino en la escucha, en la interpretación, en el acto analítico. Es una práctica que se sostiene en el no saber inconsciente, en la vacilación, en la hospitalidad frente a lo real. Como diría Harari, no se trata de aplicar una técnica, sino de sostener una posición. Entonces, el análisis no es ciencia, porque no puede matematizar ni universalizar el sufrimiento. La vivencia del dolor vía el razonamiento hipotético deductivo, a su vez es práctica o más bien una praxis, porque se juega en el acto, en la ética, en la singularidad del encuentro vía aducción. Trabaja con lo real, con lo imposible, no con la realidad empírica, sino con aquello que desborda el sentido. Diferencias entre razonamiento deductivo, inductivo y aductivo. Razonamiento hipotético deductivo, que es propio de la ciencia clásica. Este tipo de razonamiento parte de principios generales previamente establecidos, parte de leyes, teorías, axiomas y deduce conclusiones particulares. Su lógica es formal, trabajada por Aristóteles en el Organón. Si las premisas son verdaderas y la estructura es válida, la conclusión necesariamente lo será. Por ejemplo, premisa general, todos los cuerpos caen por acción de la gravedad. Premisa particular, esta manzana es un cuerpo. Conclusión, esta manzana caerá por acción de la gravedad. Este método es central en las ciencias formales y naturales, donde se busca verificar hipótesis a través de la experimentación y la deducción lógica. El razonamiento inductivo. Aquí el camino es inverso, se parte de observaciones particulares para llegar
a generalizaciones. No garantiza de ninguna manera certeza, sino probabilidad o verosimilitud. Es útil para construir teorías a partir de datos empíricos. Por ejemplo, parto de una observación. Este loro es verde. Otra observación. Ese otro loro también es verde. Conclusión probable. Todos los loros son verdes. El método inductivo es frecuente en las ciencias sociales y naturales cuando se busca descubrir patrones o regularidades. El razonamiento aductivo, el psicoanálisis como praxis. La aducción, tal como la propone Charles S. Peirce, semiótico al que recurre Lacan, es un tipo de razonamiento que parte de un hecho singular o desconcertante y propone una hipótesis explicativa que lo vuelve inteligible. No se trata de verificar ni de generalizar, sino de conjeturar una posible causa o sentido. En psicoanálisis, la aducción se vuelve una herramienta clínica. El analista escucha un fragmento del discurso, una escena, un síntoma, y construye una hipótesis que no pretende cerrar el sentido, sino abrirlo a la exploración. Un caso clínico. Un sujeto relata que cada vez que tiene éxito en algo, se enferma. El analista conjetura. Podría tratarse de un fantema o fantasía originaria, inconsciente, de castigo, ligada a la castración, al deseo de superar al padre. Esta hipótesis no se deduce ni se induce, se construye como lectura posible, abierta a la verificación subjetiva. Ahora les presento la bibliografía a la que he recurrido. Freud, volumen 12, sobre la técnica, compila textos fundamentales sobre la técnica psicoanalítica, incluyendo consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico y la dinámica de la transferencia. Freud delimita los principios clínicos del encuadre, la atención flotante y la neutralidad, inaugurando una ética del acto analítico que sigue siendo una referencia ineludible. Armindo Verasturi, teoría y técnica del psicoanálisis con niños. Acá privilegio el tema de duelos, del trabajo con duelos. Verasturi aborda el duelo infantil como experiencia estructurante, articulando el juego, la palabra y la escucha del sufrimiento. Su técnica influida por Klein, pero situada en nuestro país, en Argentina. Enfatiza el trabajo con los padres y la dimensión simbólica del duelo como proceso de subjetivación. Por su parte, Horacio Echegóyen, en Fundamentos de la Técnica Psicoanalítica, elabora un texto exhaustivo que revisa la técnica desde múltiples escuelas. Echegóyen articula transferencia, interpretación y encuadre, con especial atención a la contratransferencia. Su enfoque clínico y epistemológico ofrece una lectura crítica y plural útil para pensar la praxis en tensión con la teoría. Domenico Cosenza, en su texto Jacques Lacan y el problema de la técnica en psicoanálisis, recorre la enseñanza de Lacan desde los escritos técnicos de Freud hasta el real del gozo. Propone una clínica orientada por la singularidad del síntoma y la función del analista como operador del vacío, alejándose de toda normativización. Es clave para pensar la técnica como ética del acto. Un texto de mi autoría, Psicopatología y lenguaje en psicoanálisis, donde exploro el vínculo entre lenguaje, estructura y sufrimiento, articulando la clínica con una lectura crítica de la psicopatología. Su enfoque destaca la dimensión discursiva del síntoma y la función del analista como lector de lo singular, resistiendo la lógica clasificatoria
y el cálculo técnico. En los escritos 2, Jacques Lacan incluye textos como la significación del falo y psicoanálisis y estructura de la personalidad. Lacan reformula conceptos freudianos de la lingüística y la lógica, proponiendo una clínica del significante y del deseo. Es una obra clave para pensar la técnica como lectura y acto. Jacques Lacan, en el Seminario 23, el Symptôme, introduce el concepto de symptôme como un modo singular de anudamiento entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. A partir de Joyce, propone una clínica del saber hacer con el gozo, donde el analista no interpreta sino hospeda la invención subjetiva. Es central para una ética de la singularidad. Por su parte, Gabriel Lombardi, en la clínica del psicoanálisis, reflexiona sobre las condiciones de posibilidad de una clínica psicoanalítica en la universidad, resistiendo su disolución en manuales y clasificaciones. Propone una clínica situada, ética y abierta, donde el síntoma se escucha como acontecimiento y no como una entidad nosográfica. También Lacan, en el Seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, formaliza los conceptos de inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, articulándolos con la topología del sujeto. Este seminario inaugura su enseñanza estructuralista y define la técnica como operación sobre el deseo y el saber inconsciente. Y concluyo con un texto de mi autoría, La niñez, la adolescencia y el discurso capitalista, donde me ocupo de los problemas de la técnica, la creatividad y la invención, y sus lazos con el discurso capitalista.